Podemos tomar asiento, mis amados. Recuerde que versículos anteriores, en el 19:28, Jesús está haciendo su entrada triunfal. Amén. Y su entrada triunfal la hace en un pollino. 520 años atrás, profetizado por el profeta Zacarías, capítulo 9, versículo 9. ¿Sí? ¿Estamos? Ok, ahí, hermanos, tenemos que saber un poco acerca del plan escatológico que Dios le revela a Daniel. Desde la reconstrucción de Jerusalén después del exilio en el año 444 hasta la entrada triunfal, se cumplen 483 años. Si los dividimos entre 7 nos da 69. ¿Ok? Con la venida del Señor Jesucristo. Falta, porque a Daniel se le revela que son 70 semanas de un plan escatológico de parte de Dios. La escatología es el estudio de las cosas por venir. ¿Ok? ¿Vamos ahí? ¿Estamos bien ahorita? Año 444, año 44, 444 antes de Cristo, la entrada triunfal. En ese momento, 483 años aproximadamente se cumplen, se detiene el reloj profético. Jesús dijo a sus discípulos que hacía con ellos un nuevo pacto. Y para que ese pacto se pudiera ratificar fue a través de su muerte. Amén. Con su muerte y con su resurrección abrimos, o según la palabra nos muestra, no nosotros los hombres, un misterio, dice Pablo, que es la gracia. La salvación no, ni la justificación. Póngame atención, por favor. Usted y yo somos pecadores, más el de su derecha. Amén. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por medio del sacrificio de Cristo. O sea que usted y yo con el Señor tuviéramos una gran deuda. Y esa deuda la pagó Jesús por medio de su sacrificio. Los profetas del Antiguo Testamento jamás contemplaron lo que es la gracia, lo que estamos viviendo en estos tiempos. Ellos contemplaron el cuadro de las 70 semanas. La iglesia, que es un nuevo pueblo según Efesios, que nace del pueblo judío y el gentil, de esos dos pueblos se compone la iglesia de Cristo. ¿Ok? Dentro del plan escatológico, y esto es lo que quisiera que entremos en materia, hermanos, la Biblia describe la primera resurrección y la segunda resurrección. O sea, hay dos resurrecciones. La primera resurrección es para salvación. La segunda resurrección va a ser para condenación. Y la Biblia nos muestra el orden de esa resurrección. Si usted de aquellas creencias de que se caen las cacerolas y mira, mi abuelita Evo, no, hermano. Aquí en la tierra solo hay vivos, amén, y demonios. ¿Ok? Amén. Ve que está a su mano derecha está el vivo, y a su mano izquierda también, porque no es demonio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces vea, hay gente que empieza con sus mitos y cosas que realmente cree porque le enseñaron sus abuelos, porque basados sus creencias en leyendas, costumbres,
Pero a nivel bíblico, una persona, una vez muere, solamente tiene dos destinos: o el cielo o el infierno. Y la escritura, vámonos por favor a 1 Corintios 15, 23. Le dije que ese versículo es básico, que usted lo tiene que tener subrayado. 1 Corintios 15, 23. Ahí da el orden de la resurrección y lo vamos a explicar nuevamente para que usted maneje este tema. ¿Lo tenemos? 15:23 dice: pero cada uno en su debido orden. Dice, ¿quién? Cristo. ¿Él resucitó? Sí, pastor, pero la viuda de Naín le resucitó el hijo. Sí, pero él volvió a morir. Lázaro murió y después de 4 días volvió a la vida. Sí, pero volvió a morir. Cristo, mis amados, murió y al tercer día resucitó y ahora está a la diestra de Dios Padre. ¿Sí? Él es la primicia de la resurrección. ¿Ok? Él luego dice los que son de Cristo. Ahí vamos a poner entonces el punto de partida. En la resurrección, mis amados, yo para que me lo entienda, porque yo sé que usted es bien sumamente inteligente. Amén. ¿Sí? Y esto pues sé que muchas veces se nos olvida y para eso estamos, para esto son los estudios bíblicos. Entonces, en la resurrección se va a llevar por etapas. ¿Ok? La resurrección se da por etapas para que lo podamos comprender. Según acá, 1 Corintios 15, 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Hay un orden. Y dice, Cristo, las que dice pues, las primicias, luego los que son de Cristo, ¿dónde? En su venida. Otra cosa bien importante, no debemos de confundir el rapto de la iglesia con la segunda venida de Cristo. En el rapto de la iglesia suena una trompeta y solo la iglesia del Señor la escucha. La gente no se da cuenta. Simplemente en un abrir y cerrar de ojos nosotros vamos a desaparecer. La gente no se va a explicar. Las mujeres embarazadas de repente se van a quedar vacías, la que no ha recibido a Cristo. Ahora, entonces mire, la segunda venida del Señor Jesucristo se da allá al final de la guerra de Gog y Magog. O sea que para que se cumpla la venida de Cristo tiene que darse la semana 70, conocida en el Apocalipsis como la tribulación. ¿Ok? Entonces todas estas cosas escatológicas es importante manejarlas y conocerlas. Pero en esta noche, por cuestión de tiempo, yo solo me quiero centrar en el orden de la resurrección. ¿Ok? Entonces, primero Cristo, luego las primicias. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, Pablo dice, aquí os digo un misterio. ¿Sí? Algo cuando dice un misterio es que no estaba revelado en el Antiguo Testamento. ¿Ok? La gracia en ningún momento de ningún pasaje aparece en el Antiguo Testamento. Por eso los discípulos de Jesús, los primeros discípulos de Jesús fueron judíos. Y cuando le reconocen a él como el Mesías y le reconocen a él como rey entrando en el pollino, ellos decían, bueno, ahora viene a instaurar el reino. Pero vemos que todavía el Señor tenía planes, propósitos. ¿Para quién? Para el pueblo gentil. Y a los primeros discípulos, incluyendo a Pablo, a Santiago, el medio hermano de Jesús, les costó aceptar que el gentil era parte de los planes del Señor. ¿Y cómo lo comprobaron? Que el Espíritu Santo que a ellos había descendido, también en ellos, en los que creían en Jesús, era descendido y eran sellados. Entonces empezó a
a crecer el cristianismo, entonces vea, vamos entonces en orden. Cristo, luego los que son de Cristo. Pablo dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes? Los muertos en Cristo, o sea, la iglesia. No el Antiguo Testamento, o sería no los salvos, porque en el Antiguo Testamento hay personas salvas y hay personas condenadas. ¿Ok? En el Antiguo Testamento hay personas salvas. Por ejemplo, pastor, David, Moisés, póngale Jonatán, todos aquellos personajes, Sansón, Samuel, todos ellos son salvos, pero no resucitan todavía. Hay un orden. Cristo primero, luego los que son de Cristo, la iglesia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En esa resurrección se está cumpliendo también el rapto de la iglesia. Oiga, nadie sabe ni el día ni la hora cuando Cristo viene por su iglesia. ¿Ok? Nadie. Por lo que estamos viendo, por las cosas que se están dando, Cristo está a las puertas. Arrepentámonos, pongámonos a cuentas con el Señor, volvamos a nuestro Creador. Usted ahorita necesita no andar con una mano, con las dos manos. Mire ahorita allá en Turquía, ¿cómo se llama Estambul, hermano, 3 bombas de un solo. Y ahorita, estaba viendo que se lo quieren atribuir a ISIS, dicen, porque como Turquía está apoyando a Estados Unidos. O sea, es un medio, ¿verdad? Para intimidar. Y yo digo, y no estamos exentos de que un loco de repente salga con otra bomba. ¿Y sabe por qué? Porque no hay cristianismo. El cristianismo está menguando y es bíblico. En los postreros tiempos muchos apostatarán de la fe. O sea, en lugar de crecer, va a menguar. Y prueba de ello es las iglesias. La gente quiere ser miembro de una iglesia, no quiere ser discípulo. Y quieren imponer su propio estilo, su propio evangelio. Y contaminan y contagian a otros. Sí, un evangelio light, decimos nosotros, light. Sí, porque nosotros queremos ver la vida diferente. Cristo está a las puertas y tenemos que estar preparados y poner buenas bases en la vida de nuestros hijos, porque si usted y yo nos morimos, ¿qué tipo de cristianismo les va a heredar a sus hijos? ¿Un light también? Y si Cristo no ha venido, esto se está poniendo peor. Y si el evangelio va en digamos el cristianismo la gente está apostatando, la gente está alejando, tenemos que poner buenas bases en la vida de nuestros hijos. Entonces viene Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo, suena una trompeta, y entonces aquellos seres que nosotros un día eran hermanos en Cristo, nuestros padres, nuestros hijos, un hermano de la iglesia, que por algún motivo Dios le dijo, bueno, ya tus propósitos en la tierra ya se cumplieron. Para mí esta semana ha sido muy dura. Un sobrino nuestro murió en un accidente, el carro quedó destrozadísimo, y me hablan hoy en la madrugada que una hermana de la iglesia anterior, que éramos muy amigos de la familia, o sea, convivíamos bastante, le pegaron un balazo en la cabeza. Estamos, la verdad, consternados, o sea, un golpe tras otro golpe, pero de algo sí estamos seguros. Yo sé a dónde está ella, ahí en el reino de los cielos. O sea, esa es la esperanza que tenemos nosotros. Esa es la esperanza. Entonces los muertos en Cristo resucitan primero. Ya vamos viendo el orden. Cristo primero, luego los que son de Cristo, los que ya murieron, pero solo en Cristo. Porque ahorita también en la dispensación de la gracia, a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo, hay salvos y hay condenados. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos.
¿Ok? No todo el que me diga Señor, Señor. Ok, entonces, luego nosotros los que estemos vivos, dijo Pablo, Pablo se incluía como ser parte del rapto, seremos transformados. Ese cuerpo que usted anda ahí solamente es el depósito de su alma. Y para ir al reino de los cielos, ese cuerpo no le sirve. Ese cuerpo le da hambre, le da sueño. Amén. Y es pecaminoso. El de todos, pastor, el de todos, sin acepción de persona. Unos tal vez tenemos pecados pasionales y otros de unos grandes resentimientos en el corazón. Otros con mirar ya pecamos. O sea, todos somos pecados. Hemos heredado el pecado de muerte gracias a la Evita que se comió el fruto, ¿va? ¿Cómo se llamaba el fruto? ¿Qué? No, hombre, hermanas, y no dice nada de manzana. Ahí no dice nada la Biblia de manzana. ¿Okay? Bueno, entonces se da, hermanos, el rapto de la iglesia. Vamos con la resurrección. Los muertos en Cristo, los que están vivos, somos transformados. Y surge con el rapto de la iglesia, se activa la semana 70, los 7 años de tribulación divididos en 7 años de tribulación y 7 años de gran tribulación. Lo que describe Apocalipsis, 3 años y medio, gracias. 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Ahí se ven los que son los sellos, las trompetas y las copas. Ahí surge en esa tribulación el anticristo, el falso profeta y el reino mundial. Y nadie de los que se queden en la tribulación van a poder comprar o vender. Ya le dije, con el rapto de la iglesia se activa la tribulación. Entonces, según el orden, Cristo las primicias, los que son de Cristo, los que estamos vivos. Y en la tribulación van a haber personas que escucharon un mensaje como este, que fueron familiares de personas creyentes, y van a decir: tenían razón los cristianos. Y yo que me burlaba de mi mamá y le decía aleluya. Y yo que quería vivir con mi vida como yo quería tener mis preferencias. Y yo quería ser, y se van a quedar. Entonces, pero como esa gente ya tienen un testimonio de la palabra, algunos ya saben que solo hay 2 maneras en la tribulación para ser salvos: o pagar con su vida, porque el anticristo va a perseguir el cristianismo y lo va a atrapar y le va a decir: mira, tienes 2 opciones, o te haces del reino mundial o pagas con tu vida. Entonces, porque si no te pones el sello, no vas a poder comprar ni vender. Y aquellos que ya saben van a decir: prefiero morir. A Juan el amado, en el Apocalipsis, en el capítulo 7, se le revela los salvos de la tribulación. Dice que iba pasando y ve unas personas con vestiduras blancas y le pregunta al ángel: ¿y ellos quiénes son? Ellos son los salvos de la tribulación, los que pagaron con sus vidas. Entonces, hay personas que en la tribulación van a ser salvos porque van a pagar con sus vidas. Y van a haber salvos, oiga bien, estoy hablando de salvos, no de resurrección. ¿Me está siguiendo? Ok, los salvos son los que pagan con su vida y aquellos que van a perseverar. Y ahí sí se cumple ese versículo que tristemente muchos malos predicadores sacan de contexto, aquel versículo que dice: y todo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En la dispensación de la gracia yo no tengo que perseverar, yo tengo que creer que el Espíritu Santo mora en mi corazón y que Él es el que me lleva a mí a decir: Abba Padre, y que me da testimonio de que soy hijo de Dios, y que me da testimonio y me llena de esperanza que un día el Señor va a venir por mí. Pero en la tribulación esas personas van a perseverar y van a decir: ya pasó el año 1, ya pasó el año 2, ya pasó el año 3, ya surgió el anticristo, el falso profeta está haciendo un ecumenismo de todas las religiones.
Miren, se están cumpliendo los juicios, las copas, los sellos. Miren el mar, acá hay una gran montaña llamada Genco, ha matado todo ser viviente, todo se está cumpliendo. Sigamos, perseveremos, porque ya viene el Señor. Mira, el anticristo está conflagrando una guerra mundial con Israel. Todos están yéndose al valle de Megiddo. Sigamos perseverando. Al final de la tribulación viene Cristo. Después de los 7 años, ¿qué se hace la iglesia del rapto? Se va 7 años a celebrar la boda del Cordero, a premiar a todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo. ¿Ok? Cuando venimos con Cristo al final de la guerra de Armagedón, ahí, hermanos, también el Señor resucita a los muertos de la tribulación, a los salvos que son muertos en la tribulación. ¿Ok? Todos hemos resucitado a los del Antiguo Testamento. Y son salvos las personas que perseveraron y no pagaron con su vida, entran al reino milenial. Después vamos a hablar acerca del reino milenial. Cuando instaura el Señor el reino milenial, porque la tierra ahorita, mis amados, está toda contaminada. La tierra ya no aguanta. Y ahora agréguele el caos que va a haber en la tribulación. Entonces el Señor viene y arregla, compone ese desorden que hay y lo vuelve como en el Edén. Y ahí, mis amados, los animales, los leones, los tigres, las gatas angora, todos esos animales felinos, esposas y todo, ya no van a comer carne. No. Dice el libro de Isaías que va a jugar el cordero con el león. O sea, ellos no van a tener esa necesidad de comer carne. En el reino milenial, ahí, hermanos, resucita también a los salvos del Antiguo Testamento. Porque necesita traer y que vea a Abraham que sí le cumplió Dios su promesa. Mire qué interesante. Dice el libro de Hebreos que Abraham por fe murió creyendo en las promesas. Yo no lo veo, yo voy de salida, voy a morir, pero si Dios me dijo que me va a dar una tierra prometida, y muere, y dice que muere como extranjero advenedizo. Pero como Dios cumple sus promesas a los que le creen, porque hay algunos que por eso Dios no les hace cosas, porque no creen en Él, no se mantienen en sus promesas. Por eso Dios no se manifiesta ni nos honra para muestra el diezmo. Pues, pero sigamos, hermano. Mire, el caso es que de repente resucita a Abraham, resucita a David. Vení, ¿qué te dije yo? ¿De qué lomos iba a sacar a un rey cuyo reino no tendría fin? Gloria a Dios. Dijo David: Señor, tú cumples. Tú cumples. Y todos los salvos, Josué va a aparecer ahí, Caleb va a aparecer ahí, los salvos del Antiguo Testamento. Noé va a aparecer ahí. Todos los salvos. Ok, y los que estuvieron vivos, el Señor los va a capacitar, se van a ir a alimentar a Jerusalén con el árbol de la vida, para que no mueran durante esos 1000 años. Y en esos 1000 años, Satanás es encadenado, Satanás es inmovilizado. En esos 1000 años no hay necesidad de evangelizar. Van a ver todos la gloria de Dios, la nueva Jerusalén. Ahorita cualquiera va, mire, ¿y usted cree en Dios? Mostrámelo y yo creo. No va a haber necesidad. No va a haber necesidad porque
Acuérdese que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no sé. En cambio, en el milenio, ahí va a estar Jesús reinando. Ahí vamos a estar nosotros con Jesús reinando. Ahí va a estar, mis amados, la nueva Jerusalén que desciende del cielo. La presencia de Jehová, ahí va a estar, va a ser innegable. Entonces resucita a los salvos. Entonces, si resumimos la resurrección, vemos que la primera resurrección, en su orden, Cristo. Luego se cumple una parte en el rapto de la iglesia, los muertos en Cristo. Luego los que somos salvos. Allá al final de la tribulación resucita a los salvos que pagaron con su vida. ¿Sí? Los que pagaron con su vida, los resucita para que entren al milenio. Resucita también a los salvos del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y luego cuando se cumple el final, allá al final del milenio, hay otra batalla que no la debemos de confundir con la de Armagedón. La de Armagedón es al final de la tribulación. Y la de Gog y Magog, esa es la que se da al final del milenio. Esa batalla consiste, como van a ver, imagínense, hermanos, que por 1000 años no va a haber muerte. Si usted se casa, le va a ver a la suegra, por 1000 años la va a compartir. ¿Sí? El yerno ahí va a estar por 1000 años. Hoy pues usted le da la esperanza que por lo menos el Señor puede obrar y se lo puede llevar antes al hombre, ¿va? Pero ahorita no, en el milenio no va a haber muerte por 1000 años. Satanás es soltado y engaña a las generaciones que nacen en el milenio. Porque los que fueron salvos, que quedaron vivos en la tribulación, ellos ya no pierden ellos ya no pasan por el engaño, sino a los que nacen en el milenio. Entonces se da desciende fuego, dice literalmente la Biblia en el Apocalipsis, desciende fuego y los consume. Ok, entonces ya tenemos resucitado, ya tenemos el cumplimiento de la primera resurrección. Cristo, luego los salvos que somos la iglesia, los muertos en Cristo, los que estemos vivos, los de la tribulación. En el milenio resucita a los del milenio, ¿ok? Los del Antiguo Testamento para el milenio. Y luego, hermanos, al final del milenio se da algo que se llama el juicio del gran trono blanco. Apocalipsis 20. Ahí son resucitados todos los no salvos, por decir así, desde el Génesis hasta el milenio. Los resucita, nosotros como testigos, y le dicen: vení, búscate a ver si estás en el libro de la vida del Cordero. No estoy. Y esta es la segunda muerte. La iglesia del Señor en ocasiones nos toca dar ese paso de la muerte. Pero por eso dice Pablo: ausentes en el cuerpo, presentes al Señor. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros no volvemos a morir, porque hemos creído que Cristo es la vida para nosotros. Amén. Los levanta y les hace un juicio justo, porque nadie va a poder decir: a mí nadie me evangelizó, a mí nadie me habló de Dios. Va a ser un juicio justo de todas las veces, no de lo que derrocharon, no de los talentos, no, de todas aquellas oportunidades que Dios les ofreció para ser salvos. Ahí van a aparecer todas esas ciudades, todos esos reyes. Miren, ahí va Israel como como sacerdote, testificando del Dios vivo y verdadero. Y ustedes en lugar de convertirse a ellos, les hicieron guerra. No son salvos, no quisieron creer en el Dios vivo. Ahí van a aparecer un montón de egipcios, un montón de babilónicos,
todos esos imperios, mis amados, los medo-persas, los griegos con sus teorías, y ahora en el siglo XXI ese montón de sectas y religiones, pero miles de gente. No crea que si me lo pregunta a manera personal, van a ser más los condenados que los salvos, y ahí van a estar en ese juicio. Entonces esas dos son las primera resurrección y segunda resurrección. ¿Lo ha comprendido bien? ¿O se lo hice muy largo? ¿Lo ha comprendido bien? Sí, por favor. Esto, mis amados, tiene que manejarlo. Usted y yo somos de la dispensación de la gracia. Usted y yo hemos sido inscritos en el libro de la vida del Cordero. Usted y yo no tenemos por qué tener miedo cuando surge el anticristo, porque cuando Él surja, nosotros vamos a estar con Cristo allá en la boda del Cordero. Démosle un fuerte aplauso al Señor, mis amados, vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra, Señor. Ahora que has escuchado el mensaje de la palabra y Dios ha tocado tu corazón, te invitamos a que recibas a Jesús como tu único y suficiente Salvador personal. Repite después de mí esta oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz por todos mis pecados y que resucitaste al tercer día. Gracias doy al Padre por haber enviado a su Hijo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén.